callejones oscuros, ladrones, asesinos, tesoros, magia, espadas, todo esto y mucho más en la ciudad de los 140.000 usos, Lankhmar. Buenas a todos, soy Ezcardan y hoy traigo una nueva reseña de Savage Worlds. En este caso voy a hacer referencia a la línea de Lankhmar. ¿Por qué voy a hacer la reseña a la línea entera de Lankhmar en lugar de hacer mi técnica habitual de ponerle un libro y después ir los suplementos de dos en dos? Principalmente porque dos de los suplementos son aventuras. Entonces, si a menos que las destripe no hay mucho de que hablar de ellas. Pero vamos a empezar con el básico, ¿no? Que es el manual de la ciudad de los ladrones, en el que nos van a presentar cómo dirigir aventuras en Lankhmar, que es estas novelas creadas originalmente por Liebert, que particularmente no me lo he leído, y eso va a hacer que la crítica para Lankhmar sea negativa, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho siempre de Lankhmar es que es una ciudad que cualquier tipo de ciudad que se está haciendo en un mundo de fantasía, estas que son muy grandes, con un montón de gremios y ese tipo de cosas, es una copia de esta. Yo, la verdad, creo que es posible que sea una copia de Lankhmar. La diferencia es que en esta ciudad, con este manual, yo no soy capaz de dirigir en Lankhmar. Digamos que me da muy poca información. Más que nada, si puedo dirigir en Lankhmar es porque, tengo un bagaje de fantasía y bastante amplio que me permite dirigir, pero por ejemplo hay una cosa que te dice que, por ejemplo, te habla de los gremios y que casi todo tiene un gremio, pero que hay gremios que no existen, como por ejemplo, por motivos obvios, el de granjeros. Pero ¿cuál es el motivo obvio? Porque si yo no me he leído los libros, entonces no puedo estar. Entonces me da la sensación de que este librito es más bien un libro para gente que ha leído o conoce las aventuras del ratonero gris. En mi caso, como no la conozco, pues no puedo opinar demasiado. Es decir que Gilgamesh, ¿cómo se llama? Sí, Gilgamesh, ¿no? La editorial de Alejo Cuervo, que publica Juego de Tronos, tiene un único tomo o dos tomos con todas las historias de Lankhmar. Pero bueno, yo pues no lo tengo, así que bueno, pues si queréis saber más de ello, creo que son relatos que están bien, ¿no? Porque es uno de los padres de la espada y la brujería clásica. Bueno, pues tenemos básicamente la introducción en el que nos habla además de los dos personajes principales, Fart o Faf o como se nombre, y el ratonero gris. Además de, nos habla un poco de las obras de Liebert, sus premisas básicas y ese tipo de cosas. Así que no va a pasar mucho tiempo, un par de páginas, antes de hablarnos de los personajes. Los arquetipos más habituales en Lankhmar, como puede ser el asesino, el adepto blanco, el bárbaro, el bandido, el cazador, el espía. Todos los tipos arquetipos de la gente que se suele cruzar en esta ciudad y que forma parte de personajes, porque hay una cosa que tiene Lankhmar, que es que está pensado para llevar aventureros. O sea, esto no está pensado para llevar un granjero, ¿no? Esto está pensado para vivir aventuras. Y aunque puedes llevar un granjero, desde luego será un granjero que se convierta rápidamente en un ladrón, un asesino o algo similar. Está para llevar pícaros, aventureros y ese tipo de cosas. Héroes típicos de la espada y la brujería, que podría ser casi pícaros en la novela española. Y pues básicamente es un poco lo que va a tratar este libro. Esto va a hacer, desde mi punto de vista, que a mí Lankhmar no sea una ciudad, un mundo extremadamente, ni un juego tremendamente atractivo, porque digamos que es, desde mi punto de vista, claro, al no haber leído las novelas, pero por lo que veo aquí, las aventuras luego cambian esto un poco, me parece un poco aséptico todo, no tiene un gran sabor más allá de lo que es la propia ciudad, pero la propia ciudad es difícil darle vida con la información que vamos a tener aquí. Por ejemplo, tenemos los modificadores a la creación de personajes, ya os digo, son muy pocos, muy pocos. Y nos van a meter en las razas de Newton o Newon o como se llama. Yo tengo ahí un inglés especial, ¿no? Yo me guío por la tónica de Mark Hagen de que si las pronunciaciones se pueden hacer como quieras, porque en algún lugar del mundo donde se ambienta probablemente se pronuncia así. Lo primero que nos van a venir son las razas, ¿no? Y aquí tenemos el espectro de Newton, que es una raza extraña, ¿no? Porque es una raza con piel translúcida.
con lo cual, bueno, pues es raro. Tenemos el humano en sus distintas versiones, como el Crisita, el Lamarquiano, el Nigol, son regiones, el norteño son regiones del Agmar. Me gusta esto, ¿no? A mí siempre me he quejado de que los humanos en todos los mundos de fantasía no tienen técnicamente ninguna diferencia, ¿no? Hay algunos que sí, por ejemplo en el MERP antiguo y algunas cosas de Rolemaster había diferencias culturales entre las distintas regiones, pero más allá de un pacto de habilidades realmente tiene poco. Aquí lo que me gusta del Lagmar es que las civilizaciones humanas tienen sus propias ventajas y desventajas, ¿no? Sus propios bonos, eliminando un poco este miedo racial que hay, ¿no? Es un poco yo una de las quejas que tengo, por ejemplo, en Pathfinder o en D&D, ¿no? Que no importa que humano de qué región seas, siempre el humano siempre es igual, cambia el color de piel. Yo sé que a lo mejor es polémico, ¿no? Ponerle a ciertas regiones que, claro, tienen un gran parecido con civilizaciones del mundo real, ponerle estadísticas, ¿no? Porque se puede caer en la trampa de lo políticamente correcto y el racismo. Pero a mí siempre me ha parecido bien este diferenciado por región. Yo, la verdad, también he de decir que como soy una persona que suelo dar mucha importancia a las razas humanas, entonces no le veo ese problema, porque para mí lo que importa es el origen, el lugar de origen más que la sangre, ¿no? Pero bueno, eso son cosas especiales, ¿no? Tenemos el Rátido, que es una especie de Skaven. Es curioso, yo no sabía el origen de los Skaven, pensaba que era una raza, lo único poco original de Workshop en sus orígenes, pues no, los rápidos, los Skaven están basadas en esta raza rápida, ¿no? Después tenemos las nuevas ventajas y desventajas, son este tipo de habilidades especiales, estas pequeñas mini-dotes que tiene el sistema Savage Wall, en el cual, pues bueno, tienes de todo, ¿no? A mí, por ejemplo, una que me hace gracia, por ejemplo, aparte de arma distintiva, es enamoradizo. No, bueno, estas son desventajas, perdón. Pues tienes, por ejemplo, chauvinista, que no le gusta la gente de otras culturas, enamoradizo, que es que te pierdes las personas de las personas con las que te sientes atraída, ¿no? Lagmar da cierto elemento extraño en ese punto. Bueno, extraño. Lo que se quiera ver, ¿no? Básicamente que te pierdes, ¿no? Y sueles tenerte problemas. Esto representa muy bien las novelas, parece ser, en el que Ratonero, Liz y Faz siempre están con problemas con mujeres. Tenemos manco y la típica obligación de toda la vida. Le damos luego las ventajas, que son armas de renombre, que es con tener la típica arma en el nombre. Esto me parece casi básico. No le veo mínimo, o sea, es que yo soy un jugador que lleva muchos guerreros y que lleva muchos personajes de cuerpo a cuerpo, entonces que mis armas tengan nombre es lo normal. Tenemos como cosas de combate cerrado, bueno, varias dotes de combate, bueno, ventajas de combate y todo ese tipo de cosas, algunas mágicas, las típicas profesionales, y después ya pasamos al propio equipo. El equipo en Lagmar pues viene a ser todo el del Savage Wall, con tu tabla de armas, todo lo que necesitas para poder jugar y tener cosas en este tipo. No, la verdad no he visto cosas extrañas en los precios, pero esto yo tengo que hacer pasarle a un amigo mío que tiene un gran talento al descubrir cosas raras en la tabla de precio, ¿no? Así encontramos cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, que las gafas valían, los monóculos valían el doble que las gafas, entonces tú partías las gafas y tenías dos monóculos, o ese tipo de elementos, ¿no? En Warhammer Fantasy recuerdo los barriles de gallinas, que salen a muy buen precio. No sé, cosas tontas, ¿no? Ese tipo la gente no sé, hay muchos juegos que cagan siempre en algún lugar de las tablas de precios. Tenemos las reglas de ambientación, que son la vida en Lagmar, que nos van a hablar primero de los gremios, la pertenencia tal, puede modificar las ideas de callejeo, golpe incapacitador para representar lo típico de los mundos de fantasía, o sobre todo de las novelas de espada de brujería, ¿no? Que llega cualquiera, le pega un puñetazo y le deja seco en el acto, ¿no? Esto habitualmente con el sistema de puntos de vida o niveles de vida tradicionales, pues tú no lo puedes hacer, o sea, porque tú le tienes que dejar a una persona entera. Entonces, esto representa básicamente el golpe que tú golpeas y le tiras al suelo le dejas seco en el sitio. Hasta mi último tic. Esto es una regla que me gusta mucho y yo vi por primera vez en el Conan de 20 y la verdad me encanta. Para este tipo de aventuras me parece lógico este tipo de género en el que básicamente los jugadores les quema el dinero en las manos y entonces reducen su riqueza cada aventura, ¿no? Por no hacer nada, ¿no? Pues se dedicas a gastar en cualquier cosa. Representa muy bien que esta gente siempre está muertos de hambre. O sea, ellos pueden sacar el gran tesoro del templo de no sé qué, que está compuesto en miles de monedas de oro, y el rato siguiente están pobres en las calles sin un duro, ¿no?
héroes sin armadura para representar esto, que a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que muchos personajes en universos de fantasía, cuanto menos armadura llevan, tienen más capacidades de supervivencia, ¿no? Las armaduras dan otras ventajas. Este representa un poco esta regla, ¿no? Hay juegos que lo hacen mejor, pero porque las armaduras no hacen lo que... No mejoran defensas, tal... Cosas extrañas. Aquí básicamente tienes un +2 a la hora de absorber golpes, ¿no? Impactos. No hay honor entre ladrones, pues representa básicamente las traiciones. Cuando te traicionan, tú no puedes gastar benis ni nada para poder evitar una traición, ¿no? Significa que es algo que no te esperas. Podemos decir el Boromir. Recuperación heroica, básicamente te regeneras antes de las heridas. Y los golpes y cardenales, que vienen a ser un poco la fatiga, ¿no? Tiene unas reglas especiales para seguir personas, para representar lo típico del personaje que va siguiendo a otro, y cuando te descubres pues una especie de mini regla de persecuciones muy somera, no es la mejor regla, pero la verdad queda bien, ¿no? Y después de esto venimos a la hechicería. La hechicería, pues como todo el género de espada y brujería, es importante. La hechicería se divide principalmente en una habilidad arcana. Nos van a hablar un poco los componentes, un poco las reglas básicas que va a seguir toda la hechicería, y va a tener tres facetas distintas, ¿no? Tenemos la magia blanca, que es una magia que no tiene ningún tipo de problema. Lo que pasa es que digamos que va tentándote, y la magia blanca suele terminar germinando en magia negra, ¿no? Lo que pasa, lo bueno que tiene es que no genera ningún tipo de corrupción, es una magia segura. Lo que pasa es que es poco poderosa, es compleja, es lenta, digamos que impide la ambición, ¿no? Y un mago suele ser tentado, tiene una tentación de la ambición. La magia elemental, que viene a ser una magia que usas los elementos. Tú básicamente escoges un elemento. Aquí te vienen tres, por ejemplo, el fuego, el hielo y el mar. Te vienen cómo hacer elementos propios, por ejemplo, y te enseña, por ejemplo, la magia de la roca y diversos tipos. Esto está muy ligado a las propias novelas, ¿no? Cuando trata de tratar magias, y claro, la magia negra pues es un problema. Y la magia negra es la típica magia que suelen usar los PNJs y ese tipo de cosas, ¿no? Que te va corrompiendo, y a medida que vas consiguiendo puntos de corrupción, pues vas teniendo mutaciones, ¿no? Es la típica magia que, si bien da un gran poder, conlleva un alto precio para el hechicero a largo plazo. Rituales, que básicamente esto es lo típico de puede hacer cualquier persona que sepa el ritual, con una serie de componentes, tiempo, duración y lugares puede llegar a invocarlo. Nos van a venir una serie de poderes nuevos, porque para las magias que hemos visto, los tipos de conjuros que hemos visto. Y bueno, solo decir que la magia blanca, como el resto de ambientaciones, pues por ejemplo las tres tipos de magia pues tienen listas cerradas de conjuros, ¿no? Porque bueno, pues es un poco lo que hay que hacer. O sea, no toda la magia puede hacer cualquier cosa. Tras esto, bueno, tenemos una tabla de resumen de poderes, en los que vienen marcados los que vienen en el básico y los que vienen aquí. Son todos conjuros que puedes hacer en el universo de Lagmar. Supongo que se podrían hacer nuevos, por supuesto, nada lo impide, pero bueno, esos son los que aconseja el juego. Y después tenemos la Gaceta de Nidhogg, que nos van a hablar de la ciudad. Y aquí es un poco donde voy a ver los problemas, porque si bien empieza en la página 53, nos termina en la página 90. A lo largo de estas 38 páginas nos van a intentar resumir la ciudad de Lagmar. Y aquí es donde va a haber el problema, porque si bien está bien, nos van a venir algunos lugares distintivos para la gente que ha leído las novelas. Como ves, es una ciudad muy grande. No, para una persona que sea lega en la ciudad, pues va a tener poco, porque vienen muchas localizaciones, vienen muchos lugares, pero muchos de ellos no lo describen y no tiene mucho más allá. Una cosa que tiene además es que nos va a hablar un poco del mundo exterior, más allá de Lagmar, el mundo de Nidhogg, en el que, bueno, vamos a tener aquí un mapa, y que si nos van a describir mal la ciudad, pues no os puedo decir lo mal que nos van a explicar el resto del mundo. Viene una parte del jugador, que básicamente es una especie de guía del viaje. Después nos van a venir la parte del director de juego, con ya las cosas con cara y ojos, en el que nos van a hablar un poco del mundo, de los lugares, las calles, el sistema económico, la climatología, el lugar, la moneda, diversos tipos de moneda que pueda haber, las religiones, trampas, sexismo, todo el tipo. Tiene un cuadro dedicado al sexismo, por cierto. Y todo el tipo de elementos que van a hacer de Lagmar la ciudad
que la gente conoce. El problema es que muchas veces, y no son pocas, el juego va a presuponer, o muchos lugares van a presuponer que hay una complicidad con el lector. No me parece mal, me parece adecuado en muchos puntos, pero hay una complicidad con el lector que lógicamente se ha leído los libros, porque en muchos lugares da a entender cosas de los libros. Entonces, para una persona que no haya leído los libros, quizás la información aquí sea insuficiente. Vuelvo a repetir, puede ser suplido con un amplio bagaje en fantasía, porque al fin y al cabo, pues bueno, todo al igual que Howard Lever ha sido fusilado en miles de obras. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, si tú coges el libro de Aldorf de Warhammer Fantasy, pues fácilmente vas a ver similitudes con esto. Puedes coger, por ejemplo, Cap Wallon, que también tiene muchísimas similitudes. Hay una ciudad importante en el mundo de Dungeon Count Classics, de clásicos del mazmorreo, que a lo largo de los libros, pues muchas de las aventuras urbanas tengo entendido que ocurren en esa ciudad. Y bueno, así con todo, ¿no? Casi cualquier libro que tenga, casi cualquier mundo que tenga un libro de ciudad importante, pues viene a ser un homenaje aquí. De hecho, es curioso, yo no lo sabía, porque no he leído nunca las novelas de Lankhmar. La propia ciudad de Ankh-Morpork es una parodia de la ciudad principal de Lankhmar. Con lo cual, bueno, pues ya os digo que si conocéis ese tipo de ambientaciones, pues no os puede resultar muy difícil captar lo que es Lankhmar, aunque sí os puede ser difícil captar el ambiente. Después tenemos ya una serie dedicada, 2 páginas dedicadas a objetos mágicos, ¿no? Pero que nos da un poco a ver cómo son los objetos mágicos en Lankhmar. Y después ya tenemos 2 aventuras sencillas aunque extensas para poder estrenar la ciudad, y héroes y villanos, que son fichas de los personajes importantes en diversos momentos de su vida, porque una cosa que tiene las novelas es que un poco como Conan o Solomon Kane, en el que se nos presenta la vida de los protagonistas desordenadas en diversos momentos de su etapa vital. Una serie de habitantes y fichas genéricas, y bueno, esto sería el básico. Después tenemos 2 suplementos. El primero de ellos son los ojos de Goromosh, en el que nos viene además la pantalla, una pantalla mejor que la oficial que tiene la propia Savage World en físico, pero que bueno, nos va a permitir tener todas las reglas de Lankhmar en un único libro o en un único panel. Yo aconsejo, la verdad, con Savage World usar pantallas genéricas en las que os imprimís las tablas que vais a necesitar, y esta además para Lankhmar es un gran apoyo. Y luego tenemos el propio libro. El propio libro, pues básicamente nos van a enfrentar 4 aventuras en una campaña de puntos argumentales, en las que digamos que se va a usar una especie de artefacto, que son los ojos de Goromosh, obviamente, en la propia ciudad, ¿no? Es una trama típica de espada y brujería, y un problema que tiene esto es que si tú juegas las 4 aventuras, da una mala sensación. Da una sensación errónea de lo que es la campaña. La campaña no es lo más mejor del mundo, es una campaña ultra típica del género, en el que tenemos el típico objeto maldito, el mago, la secta, a una trama con un dios detrás, todo lo típico, ¿no? Lo que pasa es que está pensada para que entre capítulo y capítulo haya aventuras de por medio, porque entonces, si no las hay, los jugadores atan las pistas muy fácilmente, y lo que ya es una trama no especialmente compleja, se convierte en una trama de para bebés. Entonces, ¿qué problema hay? Básicamente ese. Y además el libro te lo dice, por ejemplo, en un momento dado los jugadores se van a encontrar un personaje y en la aventura siguiente empieza con ese personaje muerto. Claro, los jugadores, un personaje intrascendente, a la siguiente se sabe de muerto, ya saben sumar 2 y 2. Sin embargo, si han pasado varias cosas en la ciudad, la cosa puede cambiar. Y para suplir esto, entonces ya tenemos el propio relatos de ladrones. Aquí nos van a venir una serie de aventuras, bastantes aventuras. Creo que recordar, no recuerdo si eran 12 o 20 aventuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 aventuras, en la que poco a poco, si nosotros vamos integrando parte de estas aventuras con estas aventuras, más las aventuras que vienen aquí, más las aventuras que van a venir en Enemigos de Newzone, podemos tener una campaña ya con bastante más cara y ojos, y podemos ya tratar las propias nuestras, con lo cual ahí ya esta campaña tiene un valor añadido. De hecho, a mí es uno de los problemas que tiene Newzone, y que por ejemplo cuando leí
por ejemplo, 50 brazas o ahora con Solomon Kane, que falta una campaña de puntos argumentales. Esto es una campaña de puntos argumentales principal, pero le faltan las aventuras salvajes entre medias. Eso nos lo van a permitir el resto de suplementos de la línea. Ya os digo, pero los ojos de Goromos no están del todo mal, sobre todo si queréis tener una campaña prehecha. Y ya os digo, el relato de crímenes de ladrones nos van a enfrentar aventuras. Hay algunas aventuras muy divertidas, hay algunas aventuras muy buenas y bueno, aventuras del montón, ¿no? Pero en general, no se me han gustado, ¿eh? No voy a decir que tienen un nivel medio, vamos a decirlo. No hace falta tocarla, afortunadamente no hace falta tocarlas mucho, son aventuras algunas clásicas, tienen algunas que son muy divertidas, hay una con piratas incluso, ¿no? La típica de saquear tesoros, enfrentarse a asesinos, tal, todo típico, ¿no? Las cosas grandes por las que nos gusta Savage World, pues básicamente lo tenemos aquí colocado. No voy a hablar de mucho de las aventuras porque sería un pequeño spoiler, pero había un par de ellas, sobre todo. Había una que tenía que ver en los puertos, que estaba bastante divertida. Creo que era Cráneo Negro. Y después, bueno, pues tenemos otra que es un saqueo, que también es bastante divertido. Tiene de todo, ¿no? Aquí cada uno, esto es como todo, ¿no? Al tener tantas, pues cada persona tendrá sus preferencias. Pero bueno, esto es básicamente la línea de Lagmar. Tenemos casi todo en español, nos falta un suplemento, que es Enemigos de Newzone, que es una especie de pseudo bestiario. Y después está también un suplemento que tenéis online, podéis comprarlo, que son personajes en el que nos van a venir personajes pregenerados para el Lagmar, ¿no? Y por ejemplo nos van a venir detallados los protagonistas del Lagmar en diversas etapas de su vida. Y básicamente eso es todo. El siguiente voy a seguir con suplementos de Savage World. Quedan un par de cosillas por ahí por reseñar. Y bueno, después ya pues volveremos pasaremos a otros juegos. Por lo demás, soy Ezcardan. Hasta ahora.